tu presencia se haga para cada uno de nosotros. Declaramos que este 2024 nosotros seremos un instrumento de Dios. Seremos un canal de Dios. Seremos un medio de Dios. Que todo lo que nosotros vamos a hacer este año te dé gloria a ti. Que todo lo que nosotros hagamos este año nos convierta en un canal de bendición para otros. Y que todo lo que nosotros hagamos en este 2024 nos haga mejores personas. Dirígenos a aquellas cosas que tú quieres hacer. ¿Cuál es la obra que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu deseo para este tiempo, para esta hora, para este día, para nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Ponemos nuestros sueños, metas, visiones a un lado para poner las tuyas enfrente. Renunciamos al espíritu del mundo, a los deseos de los ojos, de la carne, a la vanagloria de la vida, a la contaminación tanto de carne como de espíritu. Renunciamos al espíritu del mundo, a todo aquello que el diablo ha querido poner en nosotros para desconectarnos de ti y de tu llamado. Nos consagramos a ti, Señor. Nos separamos para ti, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, sin reservas, sin reservas. No solo porque lo sentimos, porque hay un deseo en nosotros. Lo hacemos porque te tememos, porque no queremos caer, porque no queremos ser desechados ni reemplazados. Queremos ser lo que tú necesitas, Señor, en este tiempo. Y Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús, dame tu gracia en mi debilidad. Ayúdame en mi incapacidad. Fortaléceme, dirígeme, úsame como un instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar, por favor. Diga conmigo la honra de servir a Dios. Diga la honra de servir a Dios. La honra de servir a Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu paz, tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios espera un servicio total. Un servicio a medias constituye un insulto a su divinidad y a su poder. El camino al desplazamiento, a descarriarse y a la apostasía, que es negar la fe, empieza cuando no tomamos nuestro servicio en serio. Si nosotros no le servimos a Dios con corazón perfecto y completo, terminaremos sirviéndonos a nosotros y a las cosas. Esto es lo que Dios condena en Apocalipsis, diciendo que no somos ni fríos ni calientes. Diga, yo soy criatura de Dios. Ustedes saben que son criaturas de Dios. ¿Alguna vez usted ha creado algo? ¿Qué han creado? A ver, dime un ejemplo. Un ejemplo, amor. Un dibujo. Tú sabes para ver. ¿Por qué? ¿Qué, qué has creado? Un pudín, un postre. Eso es una creación. Tú ves una cosa. Canciones. Like it. Los que están conectados, escríbanme en el chat que han creado. ¿Tú qué has creado? Un diseño. Tú, Adri. Y tú, Brito. Todos son creaciones con diferentes propósitos.
El que hace comida, ¿para qué hace comida? ¿Para comer? ¿Para comer? Para más nada. El propósito de esa creación es la comida. Anthony dice ilustraciones. Este es el año de bautismo, Anthony. Amén. Así será. Cuando uno crea algo, lo crea con un propósito. Porque Sade no hace un pudín para ponerlo en la pared. ¿O sí? Cuidado. ¿Cierto? Mi esposa hace un dibujo para ponerlo en la pared, un cuadro. Ella hace un pudín para comer. Grita hace una página web para que la utilicen. Hacen canciones para cantarlas. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó para servir. Ese es el propósito de nosotros. Para eso Dios nos hizo. Si nosotros somos su creación, siendo nosotros su criatura, Él está esperando algo de nosotros. Ahora, el pueblo de Israel, ¿por qué sufrió tanto el pueblo de Israel cuando se desvió? Porque dejó de servirle a Dios. Y cuando dejaron de servirle a Dios, perdieron su propósito. ¿Qué pasa con Dios? A Dios no le gustan las cosas a medias. Esto está aquí muy brillante. Ay, a Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios le gustan las cosas completas. Por eso Él dijo, no eres ni frío ni caliente. Dios espera que una persona cuando la esté buscando tenga la intención de ser caliente siempre. Dios en su misericordia con nosotros como personas, como seres humanos, nos da un margen de que tu 100% cuando te conviertes no es realmente el 100%. ¿Me comprenden esa expresión? Tú te entregas a Dios, pero hay cosas que tú no has entregado que realmente ni siquiera sabes. Hay áreas en tu vida que no son de Dios, que tú a veces no te das cuenta. Y Dios te espera para que tú te sigas dando completo. El completo del ser humano nunca termina. Siempre hay algo que podemos dar de nosotros hacia Dios. La única forma de que una persona pueda servir a Dios, y servir es una palabra que tiene dos sentidos. El primer sentido, cuando yo digo servir a Dios, ¿ustedes en qué piensan? ¿Cómo? Pero hacer algo para Dios, ¿cierto? Que yo voy a la iglesia, que yo predico, que yo evangelizo, que yo barro, que yo limpio, que yo eh, canto, toco, eso es servicio. Pero hay algo que cuando yo leo servir, no solo pienso en eso, hay otro sentido, y es que yo sirva para algo, que yo le sirva a Dios. No es que yo hago algo, sino que Dios me bendiga, Él me sirve para algo. ¿Me entienden? No es lo mismo. Lo que uno hace es lo que tú crees que debes hacer, pero que tú sirvas a Dios no quiere decir que le sirvas a Dios. ¿Me entienden? Que tú estés haciendo algo para Dios no quiere decir que estés haciendo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, mucha gente sirve sin servir. ¿Me comprenden? Así que Dios está esperando de nosotros no solo que hagamos una ejecución de un servicio, sino que nosotros sirvamos en sus manos, seamos útiles en sus manos, seamos funcionales en sus manos. Y eso es lo que exige el ser completo. El versículo, iba a coger, pensé que esto era un mouse. Lo que les acabo de leer que dice que si no le servimos con corazón perfecto y completo, terminaremos sirviéndonos a nosotros. Porque la falta de entrega tiende a desenfocarte en lo que sirves. Y ahí es donde muchos pierden el enfoque. Ahí es donde nace el problema. Cuando yo me paro aquí, hay un versículo que al final voy a dar compartirlo con algunos de ustedes aquí en la casa, pero para los que están conectados, que está en los Salmos y en Jeremías, eh, que habla de que cuando tú sirves a Dios, no puedes hacerlo indolentemente.
Y la palabra indolente habla de no puedes ser negligente en tu servicio, no puedes hacerlo de mala gana, no puedes hacerlo por aparentar. Cuando tú empiezas a hacer las cosas solo para que te vean, solo para que te aplaudan, solo para que tú te sientas útil y te sientas bien, ese tipo de servicio trae una maldición. El versículo dice, maldito todo el que hace la obra indolentemente. O sea, hay gente que Dios maldice porque hace lo que no debe. Aquí estamos hablando de que Dios maldice el que hace lo que debe, entre comillas, pero no lo hace de la forma correcta. Y hay una traducción que dice, maldito el que hace la obra del Señor de mala gana. ¿Por qué menciono esto? Porque todo aquel que está sirviendo a Dios, si yo no tengo un deseo por lo que hago, una intención en lo que hago, eso trae una maldición a mi vida. Si yo me paro aquí a predicar, porque simplemente me toca, y es que, tengo sueño, estoy cansado, el día fue pesado, pero bueno, ya tengo que cumplir, tengo que estar ahí. Esa actitud me trae una maldición. ¿Se acuerdan que el jueves pasado les decía que cuando alguien se vuela el padre y lo chocan, aunque la persona que chocaron se le destruye el carro por completo, el que lo chocó no tiene ninguna responsabilidad? Porque una persona violó una ley y la ley trae una consecuencia. Es lo mismo cuando tú violas los principios del reino de Dios. Hay maldiciones que nosotros hemos traído, porque dicen proverbios que la maldición nunca llega sin causa. Nosotros hemos traído maldiciones por hacer las cosas de la forma incorrecta. Porque ay, es que hoy hay grupo y tengo que ir, y hoy hay culto y me toca ir a la iglesia. Yo quiero traer un anuncio que hemos recibido todos, y que eso ya no se puede hacer. El margen, y lo vengo hablando porque es lo que hemos recibido, el profeta de Dios que Dios nos ha puesto enfrente, el margen de gracia y de misericordia que había antes se está cerrando. Ya Dios no va a tolerar las mismas cosas. Ya Dios no va a tolerar las mismas actitudes. Ya Dios no va a tolerar las mismas respuestas de nosotros a las cosas que pasan. Hubo algo que está en Génesis, no sé si ustedes lo leyeron o se dieron cuenta. Esto me lo compartió mi esposa una vez. Que cuando Caín mató a Abel, Dios le dice, ¿por qué estás frunciendo el ceño? ¿Cierto? Es así en la traducción. ¿Por qué te cambia el semblante? Otra traducción dice, ¿por qué tienes el ceño fruncido? O sea, porque tienes rabia, porque tienes esa cara. Y mi esposa me decía, a Dios le molesta cuando tú tienes esas caras, cuando tú tienes esas expresiones, cuando tienen que ver con cosas con Él, cuando te están corrigiendo, cuando hay algo que no te gusta que te están haciendo. Esa realidad que pasó con Caín y Abel es la magnitud en la que nosotros estamos ahora, donde Dios está viendo lo mínimo de cada persona. Y la gente que no quiere cambiar, desafortunadamente va a perder la oportunidad de ser salva, de llegar al cielo. Y nosotros que estamos aquí, ustedes vieron lo que pasó con uno de los líderes de la iglesia aquí al contar un chiste. Mi papá lo corrigió porque usó el nombre del Señor en vano. Y le dijo, tienes que arrepentirte de eso. Porque por el nivel de revelación que tenemos, eso tiene consecuencias. Herodes cuando hizo eso, en la Biblia dice que un ángel lo hirió, murió y fue comido por gusanos. Después de usar un don de Dios a su manera y no darle gloria a Dios. El tiempo que nosotros estamos es el de en Apocalipsis, donde dice el Evangelio eterno será predicado para que todo le dé gloria a Dios y le teman. Nosotros tenemos que temerle a Dios. Este es tiempo de vivir con temor. El espíritu de temor de Jehová. Mi papá nos decía, las obras que hay que hacer ya no son solamente por amor a Dios. Muchas veces nuestras obras tendrán que ser por temor a Dios. Porque ya no es el mismo tiempo de antes. Dios nos ha dado mucho. No podemos ser iguales. Nuestras actitudes no pueden ser las mismas. Y nuestras respuestas no pueden ser las mismas. Vamos a pasar. Estoy claro en lo que les digo. Servicio completo. Dando todo de nosotros. No que yo en esta área, es que a mí me gusta la música mundana
es que a mí me gusta hablar con mis amigos del colegio, es que a mí me gusta hablar con mis compañeros de la oficina, y ellos mandan stickers vulgares y memes vulgares y ponen historias que no debería haber, pero ellos son mis compañeros. Eso ya no se puede. Hay historias de su WhatsApp y de las redes sociales que ustedes nunca más podrán ver. Hay personas que ustedes tienen que mutear. Hay gente que yo he borrado de mis contactos, que ni siquiera quiero ver que publican. Hay grupos de personas con las que yo hablaba, con las que casi ya no he vuelto a hablar. Porque yo no puedo seguir viviendo igual. El 2024 no va a ser diferente si nosotros no somos diferentes. O sea, no esperen un cambio porque cambió una fecha. Yo provoco el cambio. Dios hizo los tiempos con la intención de darnos una conciencia de que las cosas pueden cambiar, de que hay nueva misericordia cada mañana, de que hay un nuevo tiempo, pero es lo que yo hago para que las cosas cambien. Por eso empezamos a leernos la Biblia en un año, en este año. Queremos un cambio, pero por eso yo les puse en los consejos, no es la intensidad, es la consistencia, porque al principio de todo es emocionante, pero la disciplina empieza a establecerse cuando ya no hay emoción. Y este es un tiempo de mucha disciplina, porque Dios está exigiendo las cosas muy diferentes. Ahora quiero entrar a tocar los puntos rápidamente. ¿Cómo debo servirle yo a Dios? Primero, con todo mi ser. Dios espera que entreguemos todo nuestro ser en servicio a Él. Esto es parte de amarlo a Él y de andar en sus caminos. Todo nuestro ser debe estar envuelto en el servicio y la adoración a Dios, porque todo nuestro ser ha sido redimido del poder del diablo para servir a Dios. ¿Qué es todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo? Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted está en adoración en la iglesia, está cantando así con pasión y en la cabeza está pensando en algo que le dijeron, en algo que le pasó, en algo que tiene que hacer? Tengo que pagar un recibo, me habló de esta persona, estoy triste por esto. ¿Alguna vez le ha pasado? Que está cantando algo, que está sirviendo uno, está tocando la batería, o están cantando y de repente se acuerdan de otra cosa que no tiene ni por ahí que ver con Dios. Eso es un servicio sin todo el ser. Ahí está tu cuerpo sirviendo, tal vez tu alma, pero no tu corazón. No estoy diciendo que eso es pecado, porque hay un margen que tú tienes para integrar tu ser al servicio. Por ejemplo, para yo llegar aquí a predicarles a ustedes, yo llegué aquí casi a las 7 de la noche. O sea, ustedes llegaron y yo tenía aquí 2 minutos en la casa. Salí de mi oficina para acá. Yo tengo que trabajar en que mi mente, mi espíritu, mis pensamientos y mi cuerpo se alineen al servicio. Cuando yo llegué, lo que yo quería hacer no era orar, era dormir. ¿Cuál es la intención de esto? Y no digo dormir porque no quería hacer el grupo, sino que quería descansar un momentico mientras empezaba. Pero la intención es que yo pueda lograr que esté involucrado todo mi ser en medio de lo que yo estoy haciendo aquí. Cuando yo estoy en una reunión de servidores, de líderes, de lo que sea, y tú llegas del trabajo, o cuando uno llega al culto, a veces yo estoy orando y en mi cabeza estoy pensando en la reunión, en lo que tengo que hablar, en lo que tengo que decir, en lo que pasó. Y no es que yo no ame a Dios, solo que mi alma no se ha alineado todavía a lo que voy a hacer. Entonces tú tienes que trabajar para alinear todo tu ser. Es lo que Dios está esperando. Porque para eso fuimos librados, para que podamos involucrarnos en todo, del todo. Que si tú estás adorando a Dios, sea algo íntegro, no sea una apariencia. ¿Me entienden? Maldito el que sirve al Señor solo para aparentar, dice el versículo de Salmos. Entonces no se trata de que te vean con la lágrima aquí, pero estás llorando porque no tienes que pagar la factura. Eh, Se ríe, pero eso pasa. Eso pasa. A mí me ha pasado. Yo estaba orando y la gente, hay una presencia de Dios y la gente cree que no llega porque llegó Dios y no llegó Dios.
Dios puede estar, pero yo tengo tantos chicharrones que estoy llorando de la tristeza de todo lo que estoy viviendo. Y eso es yo tengo de hecho una aplicación en mi Instagram de eso. Porque la gente cree que todo es espiritualidad. No. A veces tu alma está embolatada, pero tu trabajo es un trabajo, es alinear tu alma y tu cuerpo para servir a Dios. Por eso en la última reunión les decía, yo he estado aquí predicando con fiebre, con situaciones, con problemas, con circunstancias, con lo que sea, porque yo he venido aquí a servir íntegro a Dios. Independientemente de todo, todo mi ser sirve a Dios. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y eso es un trabajo. Eso cuesta, pero es la única forma de servir. Porque si no lo hacemos, como les decía ahorita, terminamos sirviéndonos a nosotros o sirviéndole a las cosas. Cuando yo he tenido la oportunidad de predicar a la gente que tiene mucho dinero, yo se los he compartido. Yo he cuestionado mis intenciones. ¿Será que le predico para hacer un negocio con él? ¿Será que le predico para buscar un beneficio para mí? ¿Por qué? Porque yo quiero ser íntegro en lo que hago. Yo tengo que cuestionarme a mí mismo. Yo no puedo dar por sentado que todo lo que haga lo estoy haciendo bien, sino que tengo que buscar la oportunidad de revisarme para ver si realmente todo mi ser le está sirviendo a Dios. ¿Estamos claros en esto? ¿Queda claro lo del servicio completo, entero, con todo el ser listo? Avancemos. Segundo punto, tengo que servir a Dios con temor. Salmo capítulo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La palabra temor no implica miedo solamente, aunque a veces hay que tener miedo, sino en el sentido de respeto, de reverencia, de devoción que nosotros debemos tener a nuestro Creador y nuestro Padre. Esto es algo que hay que entender. Temor a Dios es, por eso puse esa foto. No hablé de la foto que puse en la otra imagen, pero ya no importa. Había puesto una semilla, no sé si la vieron, porque si la semilla no se siembra y no muere, no puede crecer nada. Así que todos tus seres que tú puedas literalmente sembrarte en Dios, para que Dios te pueda usar. Por eso puse en este segundo punto una foto de un militar, porque tú puedes ver en ellos un temor hacia sus autoridades, una reverencia hacia su autoridad, un respeto hacia su autoridad. Donde el general manda, ellos hacen. ¿Tú cuando has visto a un soldado que le digan, cabo, vaya y tráigame eso? Pero si me duelen los pies, pero es que está lloviendo, pero es que tengo hambre. Eso no pasa. Mi papá decía una vez, es interesante que cuando la gente entra a una empresa, le damos una instrucción y un protocolo de cómo es el trabajo. Tú entras a esta hora, vas a hacer esto cuando entres, abres estos programas, esta es tu hora de almuerzo, ¿cierto? Tienes estos breaks, tus salarios al día. Pero el único lugar donde se dan unas instrucciones y la gente no lo quiere hacer es la iglesia. Las cosas se deben hacer así y la persona dice, no, pero a mí no me parece, yo creo que se deben hacer asado. Eso no pasa en ninguna otra organización, solamente aquí. Dios estableció un estándar, pero cada quien quiere acomodarlo a su manera. Y esto no es como a mí me parece. Hay música aún cristiana que nosotros ni siquiera podemos escuchar. Hay cosas que despiertan en nosotros situaciones del pasado, que no debemos tener contacto con eso. Yo hablaba la semana pasada, hablaba con el papá de uno de los jóvenes que yo tengo en las audiovisuales. Y yo le decía, tú no puedes poner a tu hijo en una camisa de fuerza, donde él no puede tener acceso a nada del mundo, porque de alguna u otra forma va a acceder a eso. Y las restricciones que tú le pones simplemente le pueden alimentar ese deseo. Yo le decía, el mundo tiene algo que ofrecer. De hecho, Jesús dijo que el mundo tiene una paz. El apóstol Pablo dijo que el mundo tiene un placer. Entonces yo no puedo venir a decirles a ustedes aquí,
Mira, es que salir a rumbear o fumar droga o tener sexo ilícito no genera ningún placer, porque es mentira. Si no, la gente no lo hiciera. Yo le decía, tú tienes que llevarlo a él, a que pruebe lo de Dios, que sabe mejor que el mundo. Porque tarde que temprano nosotros somos los que tenemos que decidir. Pero muchos de ustedes siguen haciendo cosas del mundo porque no han probado lo que Dios tiene para ofrecer. Algo que me ha bendecido mucho es entender cómo la psicología humana, cómo la palabra de Dios es tan exacta con la psicología del ser humano, la forma de razonar, y cómo el ser humano no puede estar vacío de, nada, de las cosas. O sea, nunca hay una ausencia de llenura en el ser humano. Usted sabe que la depresión es una llenura, pero el mundo trata de satisfacerse con las cosas que el mundo ofrece. Por eso la gente cae en la adicción a la pornografía, a la masturbación, al alcoholismo, a la drogadicción, porque eso tiene una llenura, eso genera una satisfacción. Pero que dijo el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Cambien una cosa por la otra. Cambien lo que el mundo les ofrece por lo que Dios les ofrece. Si ustedes ven cosas en las redes sociales, si ustedes ven cosas en otras personas que ustedes quieren tener, pero saben que no pueden tener, o que no deben tener, hay un vacío de Dios y deben tener mucho temor porque tienen una puerta abierta a Satanás y tienen que buscar en Dios cómo llenar ese vacío, porque Satanás tiene muy buenos ofrecimientos. Si no, Jesús, o sea, Satanás pudo tentar a Jesús. Usted sabe que es tentar a Dios y ahora no te va a tentar a ti. Si no, no fuera tentación. Pero tenemos que aprender lo que Dios nos dice en su palabra, que nosotros tenemos que servir con temor, con un respeto, que si hay cosas que yo tengo que dejar, pero no es, esto es muy importante. En la iglesia donde nosotros estuvimos tantos años, a nosotros nos dijeron que teníamos que separarnos del pecado. Y todas las prédicas eran, si tú pecas te vas al infierno. ¿Sí o no? Todas. O sea, el 99%. Sea, si tú pecas, tú te vas para el infierno. Para el infierno, sí. O sea, no es para el infierno, sino para el infierno. Entonces, tienes que separarte del pecado. Pero no es solamente separarte del pecado, es separarte para Dios del pecado. Y ahí es donde está el vacío. No es que yo no voy a acostarme con otras mujeres, es que yo no me acuesto con otras mujeres para serle fiel a Dios y fiel a mi esposa. Hay un propósito detrás de mi separación. No es porque sí, no es porque me voy al infierno nada más. Es porque en mi separación hay una recompensa, hay una llenura detrás de lo que hago. Hay una satisfacción, algo que me va a traer placer. Servir a Dios trae un placer, trae algo que te satisface. Jesús dijo, el servir a Dios es mi comida. Físicamente él tenía hambre, después de servir ya no le dio. Porque el servicio que él hizo a Dios hasta le quitó el hambre en lo natural. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Entendiendo que Dios me está pidiendo que deje. Y no nos demoremos, y me incluyo, en dejar lo que Dios nos está pidiendo. Dios es un Dios santo y habita en la santidad. Él espera que nosotros lleguemos a Él en una actitud de cuidado y de reverencia, no en una actitud altanera y vaga. A Dios hay que respetarlo. Ese devocional que antes existía, que se llama El man está vivo, en ese momento era un sacerdote, un cura Lineros. Ese tipo de Dios que él hablaba, que al principio tenía las intenciones correctas, pero luego se desvió por rebajar mucho a Dios. Rebajó tanto a Dios que él se fue al mundo.
¿Me comprenden? Bajo el estándar de lo que era Dios o de lo que es Dios, corrijo. Dios tiene una expectativa de nosotros, una reverencia. Dios no es mi pana, Dios no es mi llave con quien me choco un puño. Él es mi Señor y mi Rey. Él es mi Padre, pero Él sigue siendo el Rey del universo. Y yo tengo que tener un respeto, una reverencia para tratar con Dios. ¿Estamos claros en esto? Listo. Continuamos. Tercer punto. ¿Cómo debo servir a Dios con alegría? Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Algunos tienen la creencia que nosotros debemos estar tristes. Y, y la palabra que dice ahí es mustios, que es como apagados, como marchitados, como melancólicos, para servirles a Dios, para servirle a Dios. Esto contradice todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos enseña que la plenitud de gozo y la alegría están en la presencia de Dios. El servicio a Dios no es aburrido. O sea, uno no se aburre con Dios. En Dios siempre hay espacio para la alegría. Hay momentos de humillación, como esta semana que estamos de ayuno y de oración, pues son 3 semanas, que son de humillación, de consagración, de separación. Pero en medio de todo lo que uno tiene que doblegarse delante de Dios, no hay una depresión, no hay una melancolía. Ustedes me ven a mí deprimido o apagado. ¿Alguna vez han visto a mi papá apagado o aburrido o deprimido? Independientemente de la severidad de la palabra que Dios traiga, siempre hay espacio para el gozo y la alegría. ¿Usted cree que Jesús no hacía chistes? ¿Usted cree que Jesús no bromeaba con sus discípulos? Seguro que sí. Si él fue el que se inventó eso. Eso de jugar, de molestar, de esa recochita, esa cosa en medio de los grupos, es algo de Dios. Esa libertad de expresar, de molestar, de jugar entre nosotros, eso es algo que Dios implementó. Eso no se lo inventó el diablo. Que tú tienes la libertad de expresarte como tú eres, de jugar con tu hermano, de divertirte con tu hermano, de contar un chiste. Eso es algo de Dios, de lo que Él es como ser, como persona. Hay alegría en medio de lo que hacemos. Es que usted se imagina todo llorando, todo serio, todo estricto. Eso, eso no llegaríamos a ningún lugar. Es necesario. Nosotros hemos visto como líderes y gente que ha servido a Dios con fervor, que han dado un fruto para Dios, por vivir en ese protocolo en un nivel tan estricto, de que no me río, de que no juego, de que no, ¿cómo se han regresado al mundo? ¿Por qué? Porque es que tú no puedes vivir con esa apariencia de como si estuvieran en el tercer cielo caminando en la tierra. Uno aquí se ríe, uno aquí se divierte. ¿Sabes dónde se ven eh, las bromas más pesadas y dónde juegan más fuerte? Cuando solo estamos líderes principales de la iglesia, cómo se juegan entre ellos y cómo nos divertimos por el nivel de vínculo y de confianza que hay. No hay reunión donde estemos con el pastor y los líderes, donde no haya una broma, donde no nos riamos, donde no disfrutemos, sin importar, repito, la severidad de lo que pueda ser que esté pasando. Siempre, siempre hay espacio para la alegría, porque somos una familia. Y tu servicio a Dios tiene que ser con alegría. No hay nada peor que ver a alguien servir a Dios amargado, aburrido, con un carón. Sí, pero caramba, si así sirve a Dios como en su casa. Y en algún momento yo caí en eso. Y en algún momento la gente ni se me acercaba a saludarme por la cara que yo hacía.
Y hay momentos de momentos y lo que quieras, pero no es el diseño que Dios quiere. Dios quiere que sirvamos con alegría. Paso al próximo punto. Punto número 4. Con toda humildad, ¿cómo debemos servir a Dios? Hechos capítulo 20, versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. De acuerdo a la Biblia, una persona humilde es la que reconoce la autoridad de Dios y su palabra por encima de todas las cosas. ¿Sabes qué es humildad? Reconocer que lo que tú tienes en tu cabeza no es necesariamente lo correcto, sino que lo que Dios dice, eso es lo que tengo que hacer. Que yo tenga la vulnerabilidad de aceptar. Si ahí está escrito, tengo que cumplirlo. Amén. Tenemos que tener la humildad para reconocerlo. Si Dios lo digo de esta forma, yo lo tengo que hacer de esta forma. Aunque no tenga ganas, aunque no me parezca, aunque no quiera, yo me doblego a la voluntad de Dios. Cuando servimos a Dios con toda humildad, Él ha prometido dos cosas. Primero, que su poderosa mano estará con nosotros. Y segundo, que Él nos exaltará, porque el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo uno sirve a Dios siendo humilde? La humildad siempre te va a permitir subir. Siempre. Esta mañana que tuve la oportunidad de dirigir la primera reunión de enseñanza de la empresa nueva, les compartí a ellos sobre lo importante es que es rendir cuentas y cómo nosotros estamos disponibles para ayudarlos. Pero les decía, todo aquel que reconoce que se equivoca tiene la capacidad de seguir creciendo. Todo aquel que reconoce que no lo sabe todo tiene la oportunidad de seguir aprendiendo. La única persona que se estanca es la que no cree que no hay más nada por aprender. Yo escuchaba a un emprendedor muy famoso, se me escapa el nombre, y él decía, es interesante que entre más tú empiezas a aprender sobre un tema, te das cuenta de lo poco que sabes. Y entre más investigas, te das cuenta de lo poco que sabes. Entonces, él explicaba, la gente que es la más experta en las áreas, no es porque son los mejores, sino porque en la medida que profundizaban se daban cuenta de lo poco que sabían. Escuché de Peterson, del doctor Peterson, él decía, cuando tú tienes la humildad de exponer tu ignorancia, tienes la oportunidad de crecer. Y esa expresión me bendijo tanto, porque es tan real. Hay que ser valiente y humilde para decir, cuando alguien, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces a mí me dicen cosas y dice, pero ¿eso qué significa? ¿Por qué te refieres con eso? Pues esa palabra nunca la había escuchado, ¿qué es? Yo pregunto eso, aunque yo sea el más importante en la oficina, porque yo sé que no me la sé todas. Y muchas veces, y escuchen esto, cuando tú tienes una curiosidad con respecto a algo, es muy posible que si son varias personas, más de uno tenga la curiosidad. Cuando tú te atreves a exponer tu ignorancia, le das la oportunidad a otros de aprender también. Para eso se requiere humildad. Yo tengo estos planes, yo quiero hacer esto y aquello, pero no tienes la humildad de presentárselo a alguien más, para que te diga, mira, quiero hacer esto y aquello, ¿qué te parece? ¿Qué dices tú? No, no hagas esto por esta razón, ya yo intenté eso y no funcionó. No, no lo hagas ahora, espera, hazlo después. Eso es humildad. Yo tengo planes para el servicio, yo tengo planes para muchas cosas este año, vengo planeando desde el año pasado, pero yo no voy a ejecutar muchas cosas hasta no recibir consejos de ciertas áreas, hasta no orar, hasta no buscar una dirección. Yo no me quiero volver a estrellar. Y la única forma es servir con humildad, no creyendo que me las sé todas, sino exponiéndome, exponerme en mi ignorancia me permite ser mejor.
permite que yo sea moldeado, que yo sea cambiado y que Dios me pueda usar mucho mejor. El servicio siempre tiene que ser con humildad. Y hay algo, para pasar al próximo punto, algo que me he dado cuenta que me costaba mucho y que no es fácil. Eh, Básicamente, yo soy la persona encargada de todas las personas de mi oficina, así que yo en momentos tengo reuniones uno a uno para escucharles sus quejas, lo que no les gusta, lo que sea que esté pasando. Y casi siempre cuando las personas me empiezan a exponer sus perspectivas, yo tengo una razón para explicarles por qué pasó lo que pasó y por qué está equivocada. Pero he aprendido que en mi silencio y en permitir que la persona pueda expresar todo lo que tiene que expresar y en yo iniciar las palabras, mis palabras, con sabes que te quiero pedir perdón de mi parte y de la empresa por esto que pasó. Nunca fue nuestra intención que te sintieras así. Y quiero explicarte por qué pasaron estas cosas de esta forma. Con ese inicio, toda la conversación es diferente. A yo decirle, entiendo lo que me dice, pero mira, eso pasó por esto pasó por esto y esto pasó por esto. Estoy invalidando sus palabras y se cierran. No les digo que es fácil, pero tener la humildad para callarse. Y aunque tú crees tener la razón, poder ceder para darle espacio a otro, a desarrollarse, te hace servir mejor a Dios. Porque ahí es donde se ve el amor. Amor no es solo un abrazo. Amor es entender que el otro está atravesando por cosas que tú no entiendes y que a veces solamente necesitan ser escuchados un momento para tú poder darle la dirección correcta. Y Dios te puede usar mucho mejor ahí. Porque estoy hablando que el servicio a Dios no es solo en la iglesia. El servicio a Dios es siempre. Dios nos creó para servir, ¿se acuerdan? El propósito es servir, no en un culto solamente, siempre. ¿Estamos claros aquí? Listo. Próximo punto de cómo debo servir a Dios. Ferviente en espíritu. En lo que se requiere, Romanos 12, versículo 1. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tres cosas que quiero resaltar aquí. Primero, en lo que requiere diligencia no podemos ser perezosos. La flojera para las cosas de Dios es peligrosa. Usted sabe que también recibir la palabra es servicio. Estar sentados ahí y ustedes que están aquí conectados, eso es parte de un servicio, porque es un sacrificio que uno hace. Yo no soy el único que está sirviendo a Dios aquí. Cuando yo estoy en un culto, cansado, con sueño, aburrido por lo que sea que me pudo pasar, pero tengo en mi corazón una disposición por recibir lo que Dios me va a decir, para poder tener algo, para el próximo día ir a enfrentar lo que sea que tenga que enfrentar y poder atesorar esa palabra. Eso es un servicio. Porque yo le estoy diciendo a Dios, no importa lo que siento, cómo me siento y lo que está pasando, yo quiero recibir de ti, aprender de ti para ser un instrumento en tus manos. Yo creo que de las cosas más importantes de la vida del creyente es la palabra, cuando la escuchamos. Porque el justo vive de fe y la fe solo viene por oír lo que Dios dice. No es lo que está escrito, es lo que Dios habló. ¿Me comprenden? La palabra de Dios, lo que Dios expresó con su boca, es lo que nos va a traer fe a nosotros. Y Dios tiene que ser una persona con una unción para que Dios pueda hablarnos. Nosotros tenemos un hombre de Dios que nos habla de parte de Dios. Así que usted tiene que hacer, si hay un esfuerzo que ustedes tienen que hacer en su vida, es por recibir toda la palabra que Dios habla. Es el esfuerzo más importante porque eso va a determinar su vida. El justo no vive por la alabanza, el justo no vive por la adoración,
El justo no vive por el servicio en actividades. El justo vive por la fe. Y si ustedes como justos no reciben lo que Dios habla, no van a poder vivir. Por eso muchos de ustedes tienen tantas crisis. No tienen, yo cancelo eso. Tenían crisis. Porque ustedes no recibían la palabra. Y cuando el diablo venía a probarla, Dios dijo, te voy a prosperar, y al otro día te fueron y te cortaron la luz. Y tú empezaste a llorar y Dios no escucha mi oración y Dios no me responde. Eso quiere decir que en ti no se está almacenando lo que Dios está hablando. Tú no estás vigilando la palabra que estás recibiendo. Tú estás yendo a la iglesia, te estás conectando en un grupo, estás viniendo a un lugar, pero no estás llevándote nada de lo que Dios te habla. Y tu vida va a estar determinada por lo que sepas de Dios. Estaba escuchando un podcast del doctor Peterson y él decía, un estudio con estadísticas, él decía que la mayoría de jóvenes adultos, que la depresión está conectada con Facebook. Y él decía, hay la posibilidad de que ellos ingresen tanto a Facebook porque están deprimidos. Pero las estadísticas demuestran que los que más entran a Facebook son los que se deprimen. El consumismo de las redes sociales te llena de algo. Y a mí me pareció interesante porque yo nunca había escuchado de ese estudio. ¿Cómo tú abrir una aplicación en un celular te va a deprimir? Y él desarrollaba muchas cosas que son interesantes, pero no quiero tomar tiempo para eso. El asunto aquí está en que lo que tú estás viendo, lo que está ingresando a tu sistema, viene a combatir lo que tú estás recibiendo de Dios, cuando es del mundo. O sea, no crean que porque lo que están mirando con sus ojos no se ve pecaminoso, no trae una consecuencia negativa. Porque lo que están consumiendo no lo está haciendo alguien de Dios para Dios. El espíritu detrás de esas cosas no es bendecirte, es destruirte. Así que nosotros tenemos que entender que tenemos que ser diligentes. No podemos ser perezosos con la palabra. Y felicito a todos los que se han unido y están participando. Sé que algunos no se están poniendo al día en el plan del estudio de la Biblia. Es muy importante que seamos constantes en esto. Y que tengamos y no es leer por leer, es ser diligentes, pero fervientes en lo que hacemos, ardientes en lo que hacemos, con un corazón ardiente. El único servicio que Dios acepta es el servicio que sale de nuestro espíritu, como está en Filipenses. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es un servicio carnal, no es un servicio a mi parecer, no es un servicio a mi gusto, es un servicio espiritual. Vivimos en tres dimensiones. ¿Se acuerdan de eso? La dimensión del cuerpo, la dimensión del alma, la dimensión del espíritu. ¿Cierto? El 95% de las personas está atrapada en la dimensión del cuerpo. Creen que todo gira en torno a lo que ven, a lo que sienten, a lo que huelen, a lo que comen. La gente cree que todo está girando en torno a lo que está delante de sus ojos. Yo no sé si usted ha meditado en esto en algún momento, pero a mí me parece algo tan sorprendente los pensamientos. Porque los pensamientos tienen la capacidad de activar tu cerebro, tu sistema neuronal, que pase corriente en tu cuerpo. Y tus pensamientos no son de esta dimensión. Tú no puedes materializar lo que piensas. Lo que está en tus pensamientos no existe en la tierra. ¿Me comprenden? Las palabras fueron diseñadas para traer de la dimensión de la mente a la dimensión del cuerpo, las cosas. De la dimensión del espíritu, de la dimensión del espíritu a la del cuerpo, las cosas. Ese es el propósito de esto que sale por mi boca. Yo estoy trayendo cosas de otra dimensión a esta.
Por eso dice la Biblia que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles, porque son de otra dimensión. Pero, ¿qué tipo de servicio es el que Dios está buscando? Que sea de nuestro espíritu. No es de lo de esta dimensión, es de la dimensión del espíritu, de adentro, de la realidad de lo que tenemos en Dios. De acuerdo a Romanos 12:11, debemos mantenernos fervientes en espíritu para servir a Dios. Y esto solo lo conseguiremos cuando estemos constantemente dependiendo del Espíritu Santo en oración. Podemos resumir esto, que Dios desea que le sirvamos con ánimo pronto y no con desgana, con algo intencional. Cuando usted sienta que las cosas de Dios son como, ya, uy, qué jartero, otra vez tengo que ir al culto, tengo que conectarme, tengo que hacer el grupo, yo no quiero ya saber nada de eso, no, analice que está mal, revise que no está bien, porque su pasión y su fervor se fue hacia otro lado y están en peligro, están en un grave peligro. 2 puntos más y termino. El servicio a Dios debe ser de buena voluntad. Efesios 6, capítulo 6, versículo 7 dice, y sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Un corazón agradecido por Dios, a Dios, por todo lo que Él ha hecho, por nosotros tendrá la voluntad dispuesta a servirle. A esto la Biblia le llama servir con corazón perfecto y con ánimo voluntario. En el versículo que les acabo de leer. Dios no acepta un servicio obligado o por deber, sino uno que surge de un corazón lleno de amor y agradecimiento a Dios. Miren qué bonita la foto que yo puse ahí. Un papá estaba limpiando su carro y un niño, su hijo, cogió otro trapito y empezó a limpiar el carro. Seguramente estaba ensuciando el carro, pero el corazón de ese niño, su intención, eso es buena voluntad. Eso es un corazón perfecto. Eso es un corazón que tiene ánimo voluntario. ¿Sabe, ¿Sabe cuando hay un corazón perfecto y de ánimo voluntario? Cuando no te tienen que pedir que hagas las cosas. Cuando tú estás dispuesto a ir la milla extra sin que nadie te lo pida. Y aún más cuando nadie te ve. Uno de mis mejores entrenamientos en el servicio ha sido hacer cosas cuando nadie me ve. Cuando estoy sirviendo y a veces las personas a las que le sirvo ni siquiera se enteran. Eso es saludable para el alma, para el corazón, para el orgullo. Nuestra intención al servicio tiene que ser de buena voluntad. Y me bendice mucho lo que dice en Crónicas, de que Dios escudriña los corazones, que entiende el intento de los pensamientos. Y dice, si tú lo buscas, lo encuentras. Pero cuando lo encuentras, no es solo porque lo buscaste, sino porque Dios vio la intención de tu corazón. Y Dios se dio cuenta de cuál era tu real deseo. Revisemos nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando yo hice el grupo de este asunto de la Biblia, leer la Biblia en 15 minutos, mi intención con el grupo era, ustedes que están aquí, cualquier otra persona de pronto, como su primo que se metió, y dije, este es el tipo de personas que yo quiero que entren. Pero se metió un montón de gente de la iglesia. Y mi esposa me dijo, tienes un montón de gente de la iglesia ahí.
Y de miércoles, yo le voy a avisar a mi mamá, Diana, a la pastora, porque esta no era mi intención. Y yo no quiero que ellos crean que yo estoy haciendo un discipulado con la gente de la iglesia que a mí no me han autorizado. Que yo me estoy metiendo en una película que a mí nadie me llamó. ¿Me comprenden? Eso es importante, porque el exponerse, y sabe que fue la mayor bendición, que mi papá en la noche del martes, ese mismo martes, dijo, hay que leer la palabra. Y yo a mamá le puse el mensaje temprano. Ella me lo respondió durante el culto y me dijo, excelente, ayúdalos, porque era lo que Dios iba a hacer. Pero aunque fuera lo que Dios iba a hacer, yo tenía que asegurarme que mi intención, ¿me comprenden? Por eso yo le dije a mi autoridad. ¿Por qué le escribí a ella y no a mi papá? Porque ella es más pronta a responder ese mensaje. Tiene más disponibilidad. No más disposición, más disponibilidad. Pero al yo rendirle cuentas, estoy revisando mis intenciones. Y eso me permite acceder al servicio. Ser genuino, ser transparente, ser quien yo soy, pero bajo unos parámetros establecidos por Dios. Así que nuestro servicio debe ser de buena voluntad y termino con esto. Perdonen la foto, esa foto no iba, pero no se cambió ya. A sangre de Cristo. Después la cambié antes de mandárselo. Yo sabía que me había faltado una foto que no se había cambiado. Pero ignórenla completamente. Ignoren esa foto, no la vean. No la vean. Es que yo tenía en mi cabeza y hay una foto que sé que no se me cambió. Bendito sea Dios, la sangre de Cristo. Imaginen que es una persona que quiere servirle a Dios, que todavía está perdida en el mundo. Estamos orando. Regresemos al versículo de Daniel capítulo 6, versículo 20. Mi servicio tiene que ser continuo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. ¿Por qué fue Daniel librado de los leones? Porque le servía a Dios continuamente. Esta fe que Daniel tenía no la desarrolló de la noche a la mañana, sino que fue fruto de su servicio a Dios continuo. Esto implica que tenemos que disciplinarnos a servirle a Dios continuamente, no importa las circunstancias o el estado de ánimo en que nos sintamos. Aún los no creyentes, escuchen eso no lo escribe ella, pero escuchen esto, aún los no creyentes van a notar este tipo de servicio. A no sé si lo que hace escribir. Como el rey Darío notó que Daniel le servía a Dios continuamente, eso está en Daniel capítulo 6, versículo 20, como se los leí ahorita. Todo el mundo tiene que saber que su servicio a Dios no para. La gente tiene que ver que es evidente tu determinación. Pero como les empecé diciendo, esto es una disciplina que no es solamente por amor, también es por temor. El versículo que leímos ahorita de Crónicas decía que si tú te vas de él te desecha. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Que Dios los está llamando a muchos de ustedes a hacer cambios. Y ustedes no han hecho los cambios y las cosas aparentemente no han cambiado. Pero cuando Dios llamó a David a ser rey y lo ungió como rey, pasaron como 15 años antes de que él fuera rey. Y cuando Dios le dijo a Saúl que ya no iba a ser más rey, Saúl siguió siendo rey. Samuel le dijo a Saúl, fuiste desechado y el reino fue quitado de ti. Y Saúl seguía siendo rey y David era perseguido. Cuando se hicieron las declaraciones, las cosas no cambiaron de inmediato. Estamos en ese periodo donde Dios nos ungió para algo, donde Dios nos llamó para algo, pero del momento en que Él lo dijo a que llegue a pasar hay un tiempo de preparación. Y ahora es cuando tenemos que responder. Este es el momento. No podemos parar. No podemos parar. No podemos parar. No podemos detenernos. No podemos retroceder. No podemos soltar. No podemos aflojar.
Este es el momento de mantenernos. Este es el momento de pagar el precio, de hacer los cambios que tengamos que hacer, de dejar lo que tengamos que dejar, de soltar lo que tengamos que soltar. No se demoren, por favor, no se demoren. Sirvamos a Dios. Hay una honra en el servicio, hay una bendición en el servicio, hay recompensas en el servicio. Pero ya nuestro servicio no solamente es por amor a Dios, también por temor a Dios. Yo tengo temor. Estas últimas reuniones donde hemos estado en la iglesia desde el domingo hacia acá, yo he sentido miedo, temor, porque yo siento la exigencia de Dios. Yo siento o sea, que el mundo se está acabando. Miren, la gente ya no se puede salvar, o muy pocos se salvarán, escuchando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La gente tiene que escuchar el evangelio del reino, que es darle gloria a Dios y temerle. Es necesaria una confrontación. Sin diagnóstico no hay oportunidad para la medicina. Si nosotros no le decimos a la gente que tiene que cambiar, Dios no los va a bendecir. Esta semana, no sé si mi hermana estará aquí conectada. Permítame a ver si está por aquí. No. El día de ayer hablé con una persona que está en el grupo y me decía, yo le pregunté, ella vivió aquí en Marroquí, está fuera de la ciudad, le pregunté si estaba aquí y me dijo, no, estoy en tal lugar porque a uno de mis sobrinos se suicidó. Y me decía, es el tercero que se suicida en los últimos meses. Uno de 16, uno de 17 y uno de 18. Los tres se han suicidado. Y yo le decía, ok, lo siento mucho, cuente con mi apoyo en oración y demás. Y yo le decía, usted tiene que entender, y miren qué importante es esto. Y le decía, usted tiene que entender que eso está pasando porque hay una puerta abierta al diablo. Hay una maldición generacional que está abierta y no se ha cerrado. Quiero compartir mi testimonio en mi vida, cómo Dios ha hecho cosas, cómo Dios ha roto maldiciones, cómo hay cosas que nosotros como matrimonio hemos tenido que lidiar, que en mi familia no han roto, en maldiciones que venían del pasado, de cientos de años. Y ella me dice, sí, mi hermano, la verdad es que lo que pasa es que yo tengo tíos que eran satánicos. Y aún el padre de uno de estos jóvenes que se suicidó es gnóstico. Y yo le decía a ella, si nadie se para en la brecha, no hay nada que Dios pueda hacer. Porque el problema en estos asuntos no es si Dios tiene el poder, no es si Dios quiere, es que no tiene la forma de hacerlo, porque no hay por dónde entrar. No hay nadie que está de acuerdo con él. Pero yo le mencionaba el versículo de Ezequiel, busca un hombre que se parara en la brecha entre los hombres y yo. Si nosotros no tenemos una determinación, hay cosas que Dios no va a poder hacer. No porque no tenga el poder, sino porque no va a tener el espacio para poder entrar a hacerlo. Termino con esto. Una de las estadísticas de la sociedad a nivel mundial, en nivel académico, la gente de China es la más sobresaliente. Todos los jóvenes en la educación china tienden a tener los mejores resultados a nivel académico, a nivel mundial. Cuando una familia china sale del país y se va a otro país, lo que los hace sobresalir se sostiene hasta la tercera generación. Es decir, el padre tiene un hijo, el hijo tiene otro hijo, y el bisnieto
de esa persona que se fue del país pierde toda la ventaja y la capacidad extra que tenían sus abuelos. ¿Por qué? Y esto quiero que lo internalicen. Porque cuando una persona está estableciendo un nuevo patrón en su vida, tiene que pagar un precio más alto. Y nosotros, en el tiempo en que nosotros vivimos, tenemos que pagar un precio más alto. Nosotros estamos estableciendo un precedente que nunca antes había vivido. La tierra nunca había estado tan cerca de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué los bisnietos de los chinos que se van a Estados Unidos pierden su ventaja académica? Porque los primeros que emigraron tuvieron que vivir una vida muy difícil y los próximos la hicieron más fácil. Y para los próximos fue más fácil. Así que el primero tuvo un carro, qué sé yo, un Chevrolet de los 90. Su hijo ya tuvo un Mazda del año. Su nieto ya tiene un Ferrari. Y el bisnieto ya tiene un Bentley. Porque se acumuló riqueza. Porque ya la exigencia para alcanzar las cosas no es la misma. Ya hay más recursos. Así que los primeros son los que abrieron la brecha, pero fue a los que más les costó. Nosotros somos esos primeros. No porque no haya otros, no porque más nadie está haciendo lo que nosotros hacemos, yo quiero aclarar esto, sino porque nosotros tenemos que pagar un precio que otros no están pagando, que muchos de nuestros familiares nunca quisieron pagar, que vecinos no han querido pagar, que gente que conocemos no ha querido pagar. Pero tú por qué vives así, pero tú por qué no haces esto. A mí me han preguntado, ya tú no te dejas ver. Yo nada más me echo a reír, pues es que no me van a ver. Literalmente no me van a ver. No porque no los ame, no porque no los quiera, no porque no ore por ellos, sino porque yo quiero pagar el precio. Yo quiero hacer lo que Dios quiera que yo haga. Yo no lo sé todo. Yo voy en un camino donde muchas veces no sé el destino, pero yo sé hacia dónde voy porque voy con Dios. Mi intención es servirle a Dios, no en una acción, sino en ser útil para Dios. Que Dios mire a la tierra y diga, ese muchacho que está allá, sirve, me sirve para esto, porque me encuentra disponible, porque me encuentra dispuesto. Yo no estoy dispuesto a bajar la intensidad, no importa el precio que haya que pagar. Yo estoy viviendo mi vida con un sentido de eternidad. A mí no me importan las cosas temporales, tanto como antes, ya no. Si tengo una casa más grande, un carro mejor, si tengo más plata o menos plata, que la ropa, que el celular, que ya nada de eso me emociona, ya nada de eso me mueve. Yo quiero hacer algo para Dios. Yo quiero que lo que yo haga tenga una repercusión eterna. Yo quiero recompensa en el cielo. Y como lo dije al principio, como lo dice nuestro Padre en un rosario, que todo lo que yo haga le dé gloria a Dios, que todo lo que yo haga me permita ser un canal de bendición para otros y que todo lo que yo haga me haga mejor persona. Esas tres cosas las tengo marcadas en mi corazón. La gloria para Dios, un canal de bendición y que yo sea mejor. Que todo lo que yo haga tenga esos principios. No importa el precio que tenga que pagar, yo voy a hacerlo. Yo quiero servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos
recibirla a tiempo. Tú nunca llegas tarde. Y nosotros nos abrimos a lo que tú quieres hacer, para lo que tú quieres hacerlo. Haz como tú quieras, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Quita lo que tengas que quitar. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para hacernos conscientes de esas áreas que están, que nunca debieron. Cámbianos, Señor. Múdanos en otros hombres para este año nosotros ser útiles en tus manos, para poder servirte, para poder cambiar las cosas en nuestra familia, en nuestra vida, en lo que nos rodea. Ayúdanos, danos la fuerza para dejar aquellas cosas que hemos intentado muchas veces y no hemos logrado. Muéstranos de que debemos vaciarnos para llenarnos de ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra dará fruto en cada uno de ustedes, que no regresará al Señor vacía, sino que cumplirá el propósito por el que fue enviada. Y declaro que ustedes son buena tierra, su corazón es buena tierra, y esta palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Espíritu Santo de Dios, danos tu gracia en medio de nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.